Bueno, vamos a presentar las figuras geométricas en el plano R2. Bueno, en ellas tenemos que son los polígonos. ¿Qué es un polígono? Son figuras geométricas formadas por segmentos de línea recta. Se conectan de extremo a extremo en puntos llamados vértices. Tienen al menos 3 lados y 3 vértices para formar una figura cerrada en un plano. Se clasifican en cóncavos, convexos. En el apartado de cóncavos tenemos que es una figura con al menos 4 lados. Uno de los ángulos internos es mayor a 120. Tenemos también que son los irregulares. Algunos ejemplos es el cuadrilátero cóncavo, pentágono cóncavo, hexágono cóncavo y heptágono cóncavo. Aquí tenemos cada uno con su respectivo ejemplo y fórmulas. Y son algunas de sus fórmulas para área, perímetro y eso. También en cóncavos tenemos que consta de al menos 3 lados. Los ángulos internos son menores a 180 o iguales a 180. Son los regulares. En ejemplos tenemos como el triángulo equilátero, cuadrado, pentágono regular, hexágono regular, heptágono regular y octágono regular. Tenemos igual a sus respectivas imágenes y fórmulas para perímetro, área, lado y eso. Por otro lado tenemos a las circunferencias, que es el círculo. Tenemos aquí su ejemplo, su fórmula. Sus fórmulas para diámetro, circunferencia, área y radio. Por otro lado tenemos en este mismo plano que es los triángulos, que son figuras geométricas planas compuestas por segmentos de línea recta. Tenemos su clasificación según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados está equilátero, isósceles y escaleno. Según sus lados tenemos acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Según sus lados, en la clasificación según sus lados tenemos al obtusángulo, rectángulo y acutángulo. Tenemos igualmente sus respectivas fórmulas para área, perímetro y según sus lados tenemos que es el equilátero, isósceles y escaleno. Tenemos algunas de sus fórmulas igualmente. Por otro lado tenemos a los cuadriláteros, que son figuras geométricas planas que tienen 4 lados y 4 vértices. Están definidas por la conexión de 4 puntos en un plano de tal manera que forman una figura cerrada con 4 segmentos de línea. Se clasifican en diferentes tipos según sus propiedades. Algunas de las clasificaciones comunes de cuadriláteros incluyen paralelogramo, trapecio, cuadrados, rombos y rectángulos. Aquí tenemos los respectivos ejemplos de cada uno. En otro lado tenemos las figuras geométricas en el plano R3. Están clasificados en conos, cilindros, esferas y poliedros. En poliedros tenemos ¿qué son? Son figuras geométricas tridimensionales que están formados por caras planas. Son superficies planas limitadas por segmentos de líneas llamados aristas. Tenemos que son los prismas, las pirámides, los cubos, tetaedro, octaedro, dodecaedro y icosaedro. Tenemos aquí sus definiciones de cada uno con un respectivo ejemplo. En otro lado tenemos las esferas, que es una figura geométrica tridimensional que se define como el conjunto de todos los puntos en el espacio que están a una distancia fija de un punto llamado centro. Tenemos sus características del volumen, superficie esférica, centro, radio, diámetro. Tenemos algunas ilustraciones. De ahí tenemos los cilindros. ¿Qué son? Un cilindro es una figura geométrica tridimensional con 2 bases circulares paralelas y una superficie lateral curva que se conecta. Ahí en esa misma clasificación tenemos que son los rectos y oblicuos. El recto es un sólido geométrico con 2 bases circulares paralelas y lados rectos que se conectan. En oblicuos es similar al cilindro recto con 2 bases circulares, pero sus lados no son perpendiculares a la base. Tenemos respectivo ejemplo. Por otro lado tenemos a los conos, que es aquel que el eje que pasa por el vértice y el centro de la base es perpendicular al plano de la base circular. Tenemos rectos y oblicuos. Igual tenemos un cono recto, es un tipo de cono en el que el eje
es perpendicular al plano de la base, y los oblicuos, que es un cono oblicuo, es un tipo de cono donde el eje no forma un ángulo de 90 grados. Igual cada uno tenemos con su respectivo ejemplo o ilustración.